Dale, Listo. dale. Bueno, Si de pronto me escuchas bajito, me dices, ¿listo? claro que sí. Bueno, buenas tardes, profesor Robinson. Buenas noches ya. Bueno, el día de hoy, como lo acordamos, se va a hacer el proceso de entrevistas semiestructurada con relación a la investigación que se viene adelantando frente a la transformación de prácticas docentes a partir de la implementación del DUA en maestros de secundaria. Profe, por favor, entonces te presentas, tu nombre, tu carrera, de qué universidad vienes, en qué grados das, qué área. Bueno, listo, bueno, buenas tardes a todos, buenas noches, ya, un saludo pues a Iris. Mi nombre es Robinson Serra Hincapié, ¿sí? Yo soy licenciado en Humanidades de Lengua Castellana de la Universidad de Antioquia. También soy filólogo hispanista de la Universidad de Antioquia también, ¿cierto? Soy especialista en evaluación pedagógica de la Universidad de Manizales y magíster en hermenéutica literaria de la Universidad de AFI, de acá de Medellín. Llevo trabajando en la institución educativa San Lorenzo de Aburrá 11 años y medio, casi 12. Allá he estado pues siempre en básica secundaria y he estado casi el 80% de los grados superiores, sobre todo en décimo y en 11, pero he estado 2 años en el grado sexto y en los grados inferiores he estado 2 años. Una vez hace como 6 años estuve en sexto y este año estoy en los grados inferiores, estoy en sexto y en octavo. Perfecto. Bueno, entonces voy a hacer lectura rápida del consentimiento informado. Bueno, Okay. entonces la presente investigación es asesorada por Andrés Amariles Villegas, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Pontificia Bolivariana, quien acompaña a las estudiantes de la maestría en psicopedagogía Andrea Paola Acevedo Coy e Iris Esteban y Ramos Pavoni en la elaboración del ejercicio investigativo final como requisito de grado. El objetivo de la investigación es comprender las transformaciones de las prácticas docentes a partir de la implementación del DUA en maestros de educación secundaria de 2 instituciones educativas de Bogotá y Medellín, teniendo en cuenta la importancia de implementar un diseño de educación que incluya a todos los estudiantes. Resulta pertinente conocer la visión de docentes de secundaria que dentro de sus prácticas incluyen los principios del diseño universal para el aprendizaje. Su participación en el presente ejercicio de investigación como docentes que dentro de sus prácticas aplican metodologías y herramientas que incluyan a los estudiantes a partir de sus particularidades e intereses es completamente voluntaria e involucra la participación en una entrevista semiestructurada entre 30 y 45 minutos. La información que se recoge en este estudio es estrictamente confidencial y será utilizada exclusivamente para fines investigativos. En ningún momento se dará a conocer su identidad ni la afiliación institucional con programas del medio. Sus respuestas serán identificadas con un código específico, el cual será utilizado durante el procesamiento y análisis de los datos. El producto final de la investigación será divulgado en el formato de trabajo de posgrado establecido por la universidad y será almacenado en las diferentes modalidades de archivo institucional. Al finalizar el estudio, podrá solicitar, si así lo desea, una copia digital de dicho producto. En caso de que usted tenga alguna inquietud sobre esta investigación, puede comunicarse con el profesor Andrés Amariles Villegas al correo electrónico wilson.amariles@upb.edu.co. Entonces, Robin, ¿tú aceptas este consentimiento? Tienes el micrófono apagado. Ya, ahora sí, sí, claro, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, ya para dar inicio a esta entrevista, iniciamos entonces con la primera pregunta, que es, profe, ¿qué transformaciones ha percibido en sus pensamientos o ideas sobre el ser maestro a partir de la implementación del DUA? Bueno, los que somos viejitos en la educación, es decir, los que nos grabamos por allá antes del 2010, más o menos, experimentamos ciertos cambios muy significativos, porque creo que, no recuerdo, más o menos en el 2009 fue que se implementa el decreto 1290 de la evaluación, ¿cierto? Y el 1290, que más o menos, si mal no recuerdo, de 2009, 2008, 2009, es el que va a dar el giro a todo esto. Yo me gradué en la licenciatura del año 2008. Entonces, estábamos muy, digamos, todavía con el modelo viejo de evaluación, ¿cierto? Si bien la ley general 115
hizo unos cambios, el decreto 1870 pues logró como mejorar algunas cositas, y creo que ¿cuál fue? Del 2001, si me acuerdas, sería maravilloso. Logran implementar ciertos cambios, no suficientes, ¿cierto? Lo importante que de lo que vino después de la ley general fue, digamos, el cambio en el pensamiento del sujeto, ¿cierto? Es decir, no solamente del maestro, ¿cierto? Sino también del estudiante, ¿cierto? Hasta antes del 94, digamos que la educación está enfocada sobre todo en el asunto del conocimiento, ¿cierto? Es decir, los chicos no eran, digamos, el objetivo primordial, ¿cierto? Luego viene pues ese cambio, los que nos graduamos antes, no había una legislación muy clara frente a la evaluación, y después del 1290, que fue en 2009 en adelante, pues entonces cambia totalmente la evaluación, ¿cierto? El modelo es distinto, se empieza a hablar de evaluación por competencias, de otro tipo de cosas, entonces ha sido muy significativo. De los que somos, entre comillas, viejitos de esa época, hemos visto unos cambios muy significativos no solamente en la forma de evaluar, sino también la forma de ver al estudiante. O sea, el estudiante ahora ya no es un sujeto pasivo del proceso educativo, ¿sí? Sino que es un sujeto activo y sobre todo que es el fin de la educación. Perfecto, entonces en ese orden, ¿cómo han cambiado sus relaciones con los miembros de la comunidad educativa a partir de la implementación del DUA? Mucho, Iris, mucho. Porque si bien, como te decía, hasta hace un tiempo la educación era muy homogenizada, ¿sí? Era muy dada como a la estandarización, ¿cierto? Luego de todo este proceso, lo que se hace es buscar las necesidades, no solo educativas, sino las necesidades en todos los aspectos del estudiante. Y no estamos hablando en general, es decir, no estamos hablando del grupo como tal, sino del estudiante. O sea, ya estamos empezando a hablar del estudiante individual, es decir, qué necesidades, qué diseños, qué metodologías, qué formas de evaluativa necesita cada estudiante. O sea, no estamos hablando ya del común, no estamos hablando de todo, no estamos hablando del grupo en general, estamos hablando de individualidades. Y cuando logramos individualizar, entre comillas, el proceso de cada chico, ahí es cuando se ven y, digamos, ya se notan los cambios muy significativos. Y con Para nosotros los relación, maestros es por difícil. ejemplo, a las relaciones Dale. con los padres de familia, con los directivos, con tus mismos Bueno, colegas. con los padres de familia, y es que los obliga a estar más atentos al proceso de los estudiantes, ¿sí? O sea, es decir, el diseño universal de aprendizaje lo que hace es decirle al papá, venga papá, que es que usted hace parte de este proceso, ¿sí? No solamente a nosotros como profes estamos ahí, claro, nosotros somos, digamos, los agentes educativos, somos los que estamos como en esos espacios de aula con los chicos, sino es el papá, al papá y a la mamá, venga papá, que usted hace parte fundamental de este proceso. Entonces, la vinculación de los padres es fundamental, ¿sí? Se tiene un papá más cercano o un acudiente más cercano, una mamá más cercana. No es la maravilla, no es que están ahí permanentes, no, pero los padres de familia que logran visualizar que son importantes en ese proceso son fundamentales. Y la relación ha mejorado mucho, porque es una relación más directa, ¿cierto? Con el papá, mire, papá, mamá, nosotros estamos aquí en el colegio trabajando de esta manera, de esta otra manera, usted en su casa puede apoyarnos de esta otra. Con los directivos, pues yo creo que, bueno, en general en este momento particular que de la institución, pues bueno, ha mejorado mucho. O sea, es decir, digamos que independientemente de que sea una directriz del MEN y una directriz pues de Secretaría de Educación, por lo menos se nota como la preocupación de que el trabajo se haga. ¿Sí? O sea, es decir, que se haga un trabajo con cada estudiante y que se pueda hacer. O sea, es decir, ha habido una buena disposición por parte de las directivas. Y con los profes, con mis compañeros, pues ahí están. O sea, yo creo que el asunto con los compañeros es un asunto, digamos, de orden, de adaptarse al cambio. Hay que adaptarnos. Incluso a mí me ha costado mucho también, claro, adaptarme a ese cambio de más de metodología, yo creo que es de modelo. Bueno, perfecto.
¿Cuál considera que han sido los principales retos, pero a su vez aportes en la implementación del DUA en secundaria? El reto es aprender, es aprender, es aprender todos los días. O sea, como te decía, los profes a veces nos quedamos ahí quietecitos, a veces nos quedamos en nuestros estudios de posgrado, pregrado y nos quedamos allí. Entonces, volver otra vez a cambiar esquemas es complejo, es complejo. Sin embargo, hay muy buena disposición, o sea, es decir, en la institución hay muy buena disposición de, no, si me equivoco, me excusas, pero de todos, frente a eso, ¿cierto? Es decir, lo más difícil es entender que el objeto nuestro son los estudiantes, no el conocimiento, ¿cierto? Son los chicos. Y la otra que me decías era ¿qué? El reto, ¿y cuál era lo otro? Los aportes de la implementación del diseño universal para el aprendizaje. En particular, bueno, los aportes es bueno. En secundaria, pues los aportes pues están alrededor de cambiar más que el modelo, es poder entender que esto que es nuevo, digo entre comillas nuevo, tiende a implementarse y tiende a cambiar muy significativamente los procesos de los niños y de los chicos, ¿sí? No se busca que el niño sea el mejor en matemáticas, el mejor en español, o el mejor en artística, no, sino que eso que él es, potenciarlo desde todas las áreas, ¿cierto? Desde todas las áreas. Cada área tiene algo que aportarle desde el diseño universal a estos chicos, ¿sí? Perfecto. ¿Qué aspectos positivos y a mejorar encuentras en la implementación del DUA? Los positivos creo que hemos girado en torno a ellos, los cambios, el cambio del paradigma, el tener que cambiar el chip, el tener que estar permanentemente, el profe también tiene que estar investigando permanentemente, leyendo, ¿sí? Entonces eso hace también que uno retome cosas y aprenda cosas, ¿sí? Y la otra era ¿cuál? ¿Qué le mejorarías? ¿Qué le cambiarías? Bueno, creo que a veces es muy, a veces pareciera muy abstracto, ¿cierto? Te explico. Como el DUA en primera instancia es un elemento conceptual, ¿cierto? Es decir, ¿qué elementos conceptuales del diseño universal de aprendizaje vamos a meterle acá en este cuento, en esta planeación, a los chicos que tienen necesidades educativas especiales? Entonces, a veces se convierte en un poquito abstracto, ¿cierto? ¿Cuál es el reto y la gran dificultad que hemos tenido como maestros? Es cómo llevo eso a la práctica. ¿Cómo llevo eso a mi planeación diaria, a mi planeación semestral o de periodo, y cómo lo llevo al aula, ¿cierto? ¿Cómo lo llevo? Creo que es fundamental, es fundamental. Es difícil decir pues que a cada profe nos pongan al ladito una profe acompañante como vos o como otra, ¿cierto? Es muy complejo, ¿cierto? Pero se hace lo que se puede en ese sentido, ¿cierto? Es decir, llevar eso al aula a veces cuesta, Yo creo que es digamos, lo que más dificultad, en el caso particular mío, me ha parecido. Bueno, ahorita hablábamos de esos retos que genera la implementación del DUA, pero ahora entonces, ¿cuáles son como esos mayores o más grandes obstáculos cuando se implementa el DUA, pero a la luz de reconocer la diversidad en el aula? Cambiarle el chip a los profes, a cambiarnos a nosotros el chip, definitivamente. Cambiar el chip no es deshacer lo que ya somos como maestros, ¿cierto? No es devolvernos y tratar de cambiar el mundo, no. Es entender y es cambiar de percepción y es cambiar la visión que tenemos de los estudiantes, ¿sí? Yo creo que es lo más complicado. Es desaprender lo que nosotros hemos hecho durante muchos años, ¿sí? Y volver
a aprender. O sea, es desaprender y volver a aprender. Yo creo que es lo más difícil que nos ha tocado como cuerpo colegiado. Perfecto. Robinson, ¿cómo a través de sus prácticas docentes transmite el respeto por la diversidad en sus alumnos? Uy, uno, dándole la voz a todos, primero, ¿sí? Dándole la voz a todos. Yo creo que darle la voz implica no solo la voz física, sino también la voz escrita, ¿sí? Uno, fundamental, darle la voz. Dos, reconocer al otro en su diferencia, ¿cierto? Reconocerlo en su diferencia, reconocerlo en que hace parte de la comunidad, que es miembro de la comunidad, que es miembro del aula de clase, pero que esa diferencia no lo hace inferior a ninguno, ¿cierto? Además porque hemos encontrado casos maravillosos de estudiantes que son muy inexpresivos de manera verbal y de manera escrita, pero que hacen unos dibujos y unas pinturas magistrales, ¿cierto? Entonces, uno, reconocer la diferencia. Dos, darle la voz, ¿sí? Tres, darle un lugar en el aula. Y darle un lugar no es sentarlo en un sitio. Darle el lugar es reconocerlo como persona, como sujeto, como miembro del grupo, ¿cierto? Y, claro, en el aula de clase se encuentra uno con infinidad de chicos, el que quiere hacer bullying, el que quiere molestar, o el que quiere someter al otro, ¿cierto? Entonces yo creo que también nuestra labor como maestros es identificar a estos chicos, no tanto para sancionar, ¿cierto? Porque la escuela a lo largo de la historia ha sido sancionatoria, ¿cierto? Y controladora, ¿cierto? Más allá es mirar y reconocer también en ese otro que está intentando hacer algo que no es adecuado, y buscar qué es lo que está pasando allí también, porque por lo general en nuestras aulas de clase siempre el abusador, el que genera bullying, el que trata de maltratar al otro, esconde algo también. Y ese esconder no es solamente el resultado de otro abuso, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, lo más importante que podemos hacer como maestros, más que el conocimiento, es ser unos muy buenos observadores. Perfecto. Tú hablas del reconocimiento. Entonces, a la luz de ese reconocimiento, ¿de qué forma aseguras que tus estudiantes accedan a la información que se les da a nivel perceptivo y comprensivo? Bueno, pues a nivel perceptivo, pues hay unos que tienen más habilidades que otros, ¿cierto? O sea, es decir, hay estudiantes que tienen mejores habilidades, por ejemplo, eh, con la escritura, en cambio otros que no tienen esas habilidades claras. Entonces, yo, por ejemplo, hay un estudiante en sexto que no es muy hábil con la escritura, que yo me siento a conversar con él, ¿cierto? Entonces, a través del diálogo con él, yo por ejemplo, yo nunca lo evalúo a él con la escritura. No lo evalúo con la escritura. Ni le pido un trabajo escrito. Bueno, el trabajo escrito, pues normal, pero digamos que no es, no es el punto de partida de la evaluación que yo tengo con él, por ejemplo. Entonces yo me siento a conversar con él. Entonces yo le pregunto, conversamos, él me habla, él me hace preguntas, por ejemplo, él me interpela, y en todo ese proceso yo simplemente lo que hago es evaluar y recoger. Eso por ese lado. Por ejemplo, hay otros que son mucho más visuales, y creo que ahí de pronto radica nuestra dificultad. Entonces el que es más visual yo no lo puedo llenar de texto, por ejemplo. Entonces tengo que darle más imagen a él que a otros, ¿cierto? Porque obviamente él se va a frustrar si yo le pongo un texto de 2 páginas, por ejemplo, de 1 página, ¿sí? Yo creo que en ese sentido la percepción es muy importante, o sea, estar atento a cómo el estudiante puede aprender, cómo aprende mejor. Ok. ¿Cómo sus prácticas docentes hacen que los estudiantes se sientan motivados? Bueno, a mí me ha servido mucho la lectura, leerles. Siempre les leo en clase, siempre. Y me he enterado, y me he dado, por ejemplo, a la tarea de hacer 2 cosas, 2 ejercicios. Dejarlos que lean solos y luego leer yo exactamente lo mismo, y las diferencias son abismales. Siempre
Lo que pasa es que yo soy muy histriónico a veces en clase, entonces, por ejemplo, voy leyendo, entonces asumo a veces la posición de un personaje, por ejemplo, entonces, si el personaje está hablando como una persona ebria, entonces yo hablo como una ebria, ¿cierto? Entonces, eso por un lado. Lo otro, la lectura, ya te lo dije. Dos, bajarse, bajarse al nivel de los estudiantes. Y bajarse no implica, digamos, sentarse con ellos a molestar, no. Bajarse es bajarse al nivel de ellos y poder escucharlos. Yo creo que es fundamental poder escucharlos. Bueno, Robin, y ya para finalizar, ¿usted considera que en el institucional se promueven prácticas enfocadas hacia la educación inclusiva y de qué manera se visualizan estas prácticas? A ver, yo creo que sí, sí. O sea, si me pones a hablar de la institución a la que yo llegué hace casi 12 años y en la que me ha tocado ver en la transformación, sin lugar a dudas, el cambio es mucho, ¿cierto? La inclusión es muy fuerte. La inclusión no solamente de los chicos que tienen necesidades, ¿cierto? No, que eso es muy importante, por supuesto, pero es también del otro, del negro, del chico que se reconoce homosexual, por ejemplo, de la chica que se reconoce lesbiana, que ha habido casos en la institución y varios a lo largo de los años en que nos ha tocado, digamos, no luchar, no, sino con el respeto de que se merece cada persona, darle un lugar a estos chicos y sobre todo darle el lugar de que hacen parte de la comunidad educativa, porque es que allí es donde radica la diferencia en la institución en la que yo llegué y en la que estoy, ¿cierto? Porque en la que yo llegué, el estudiante era de la institución, pero si era diferente, esa diferencia lo hacía diferente. Lo que considero ahora es que la diferencia de ellos en la actualidad los hace iguales. O sea, se sienten iguales. Claro, claro. El discurso es fundamental, obviamente. Obviamente hay compañeros que quieren ser totalmente abiertos frente a la diversidad, hay otros que son más cautos, ¿cierto? Hay otros que quieren, digamos, ser ajustados a la norma y no salirnos de allí. Yo creo que ese es el mayor, digamos, la importancia que tiene la institución la diversidad. Es que sabemos en este momento que hay estudiantes distintos, diversos, con necesidades diferentes, no solamente educativas, sino también sociales, culturales, ¿cierto? Artísticas, ¿sí? Obviamente pudiéramos abarcar muchas cosas, pero eso nos queda en el papel. Ese es, digamos, si me pones a comparar, es el gran logro que tenemos hoy. Que nos falta, sí, claro, nos falta mucho. Uno, tener una mentalidad distinta con los profes, es decir, y eso me incluye a mí también, claro, por supuesto, o sea, porque uno finalmente es profe, uno finalmente está compartiendo y hace parte de la comunidad educativa, ¿cierto? Uno también hace parte de ella y tiene que no solo cubrir la norma, sino estar ajustado a la norma, ¿sí? Pero yo considero que nos falta un poco es en ese aspecto del diálogo, no solamente con los chicos, no, se ha avanzado, sí, claro. A lo largo de los años han pasado personas, profesionales que han aportado cositas y granitos de arena para eso, ¿cierto? Eh, pero sí creo que falta más diálogo. Un poquito con los estudiantes, sí, claro, pero sobre todo diálogo con el maestro. Es decir, que se siente que haya un nivel de colegaje que nos podamos dialogar, que nos podamos sentar, que podamos ejercer nuestro ejercicio de, de debate en Francalit y reformular todo esto. Yo creo que ahí nos falta un poquito, en escucharnos más entre profes y entre directivas y profes. Bueno, Robinson, no, muchísimas gracias por la participación de esta entrevista. Tú sabes que es sumamente importante toda la información que nos acabas de brindar para la investigación de la maestría. Y bueno, no, muchísimas gracias. No, Iris, con mucho gusto a vos y muchas gracias me honra estar acá. Bueno, Robin, muchas gracias, que estés muy bien y que termines de pasar muy bien. Dale, igual a vos, muchas gracias, chao. Chao, gracias.